Aquí las noches se sienten más largas, pero no estás solo. Relájate, ponte los audífonos y deja que nuestras historias te acompañen hasta que el sueño te encuentre. Suscríbete, comenta y deja que el miedo te arrulle. Hay casas antiguas donde el silencio nunca es completo. Mi nombre es Adrián. Tengo 33 años. Y aunque no suelo contar esto con nadie, llevo años cargando con una historia que me persigue más en las noches que en los días. No escribo esto buscando fama ni atención. Lo hago porque desde hace algunos meses siento que algo volvió conmigo. Algo que dejé atrás hace más de 15 años en una casa que jamás debió volver a ser habitada. Quiero dejar mi experiencia aquí, en Terror Real, porque sé que quienes escuchan este canal entienden que hay cosas que no pueden explicarse con lógica. Y porque, de alguna forma, siento que contarlo sirve como una advertencia. Todo ocurrió en el año 2009, cuando yo tenía apenas 17 años. Mis padres atravesaban problemas económicos y aceptaron mudarse temporalmente a una vieja casa, propiedad de un tío lejano. Era una construcción antigua, en las afueras de San Cristóbal, de las Casas, Chiapas. Aunque la gente de la zona la conocía solo como la Casa de las Campanas. El nombre no era poético, era literal. Alrededor del techo, en las 4 esquinas, colgaban pequeñas campanas oxidadas que sonaban con el viento. Aunque no eran grandes, producían un tintineo extraño, casi metálico, como si el interior estuviera hueco. La primera vez que llegamos, me acuerdo del olor, una mezcla de humedad, madera vieja y algo más, un olor dulzón, parecido al de flores secas. Mi mamá solo comentó que con unos días de ventilación, la casa estaría. Yo, en cambio, sentí un peso en el pecho. No miedo, al menos no todavía. Era una sensación parecida a cuando entras a un lugar donde sientes que no deberías estar. Mi papá, con ese humor que usaba para no dejarnos preocupar, dijo, mientras abría las ventanas, al menos no nos vamos a aburrir. Hasta campanas trae el techo. Sonó una de ellas, como si respondiera. Un timbre suave, pero agudo, que resonó más tiempo del que debería. Yo me quedé quieto. Sentí como si algo hubiera despertado con nosotros. El interior era más grande de lo que parecía desde afuera. La sala tenía paredes de adobe y un piso de madera que crujía con cualquier movimiento. En la cocina, pegada al patio trasero, había una puerta antigua, de esas gruesas, con cerrojos oxidados. Esa puerta no abría. Mi papá intentó moverla varias veces, pero estaba sellada, como si alguien la hubiera clavado desde el otro lado. Ha de ser una bodega vieja, dijo, pero yo noté que evitó mirarla por mucho tiempo. Mi cuarto quedó al final del pasillo, justo debajo de una de las esquinas donde colgaba una campana. La primera noche, el viento empezó a soplar alrededor de la medianoche.
Las campanas tintinearon suavemente, como si las tocara alguien con la punta de los dedos. Y aunque mis papás dormían, yo me quedé despierto escuchando ding, ding, ding. No era un sonido fuerte, era más bien insistente. En algún momento, cuando logré quedarme dormido, tuve un sueño raro. Soñé que alguien caminaba lentamente por el pasillo. Escuché pasos, no de adulto, sino pequeños, ligeros, como de una niña descalza. Al despertar, las campanas seguían sonando con el viento, pero lo que realmente me inquietó fue encontrar la puerta del pasillo ligeramente abierta. Yo estaba seguro de haberla cerrado. Los primeros días notaba cosas pequeñas, sombras que pasaban rápido, puertas que amanecían abiertas, golpecitos detrás de la pared, pero trataba de ignorarlo. Una tarde, mientras hacía tarea en mi cuarto, escuché risas detrás de la puerta sellada de la cocina. Era una risa infantil, suave, casi como un cantito. Me quedé paralizado. No era posible. Ahí no había nada. Esa puerta no llevaba a ningún cuarto al que pudiéramos entrar. Esa noche se lo mencioné a mi mamá. Has de haber escuchado a los niños del vecino, me dijo. Aunque la casa más cercana estaba como a 200 metros, decidí olvidarlo. Pero 2 noches después, mientras intentaba dormir, escuché esa misma risa, esta vez justo afuera de mi cuarto. Hola, susurró una vocecita. Abrí los ojos de golpe. La puerta de mi habitación estaba entreabierta y el pasillo estaba completamente oscuro. No me animé a levantarme. Sentí que si me movía, algo iba a entrar. Pasé así horas, tieso, mirando la puerta. Cuando por fin amaneció, la encontré totalmente abierta. Mi curiosidad me ganó, así que un día decidí preguntar en una pequeña tienda cercana. Le comenté al señor que atendía que nos habíamos mudado a la casa con campanas. El hombre no respondió enseguida. Me miró, dejó de empacar lo que había comprado y se acercó un poco. Ustedes viven ahí y no han escuchado nada. Me quedé callado. Esa casa, continuó, perteneció a una familia que perdió a su hija hace ya muchos años. Dicen que la niña desapareció dentro de la misma casa. Nunca la encontraron. ¿Y las campanas?, pregunté. Las puso la madre, respondió, porque decía que si la niña regresaba, las campanas sonarían para avisarle. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No sé por qué pregunté lo siguiente, pero lo hice. ¿Y suponen que volvió? El señor solo dijo: las campanas todavía suenan, ¿no? Salí de ahí más confundido que antes. Esa misma tarde, mientras mis papás trabajaban en la ciudad, me tocó quedarme solo en la casa. Quise distraerme, limpiando un poco, moviendo muebles viejos de la sala. Pero mientras barría, noté algo extraño. Uno de los tablones del piso estaba más hundido que los demás. Cuando lo presioné con el pie, se movió un poco, como si debajo hubiera un espacio vacío. Metí los dedos
y levanté la tabla con cuidado. El olor a humedad salió como un golpe. Ahí debajo había un pequeño hueco y dentro una caja de madera. La saqué. Era vieja, con dibujos infantiles tallados a mano. Al abrirla encontré un listón rojo, un pequeño vestido blanco, doblado y amarillento, y una campanita idéntica a las del techo, pero más limpia, sin óxido. La campana tenía un nombre grabado: Ariadna. Tragué saliva. Esa noche la guardé en mi closet, sin saber qué hacer con ella. Y fue la peor decisión de todas. Esa misma noche, la casa entera parecía respirar más fuerte. El viento golpeaba las ventanas, pero lo más terrible eran las campanas del techo. Sonaban sin sincronía, como si cada una fuera tocada por manos distintas. Ding, 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 ding. Me desperté sobresaltado pasada la 1 de la madrugada, porque escuché la campanita, la del closet. Sonó una vez, sola, seca. Me levanté como pude y abrí la puerta. El interior estaba oscuro, pero sentí el olor del vestido, ese olor dulzón a flores secas. De pronto escuché pasos en el pasillo, pequeños, rápidos, como si una niña estuviera jugando a correr. Fui hacia la puerta de mi cuarto y miré al pasillo. Estaba completamente a oscuras. Los pasos se detuvieron y luego escuché una vocecita suave, justo detrás de mí. «Devuélvemelo». Me giré bruscamente. Nada. El sonido de la campana volvió. 1 vez, 2 veces, 3. Fue como si algo dentro del closet quisiera salir. A la mañana siguiente intenté contarle a mi papá, pero no me prestó atención. Me dijo que seguramente estaba sugestionado. Pero yo sabía lo que escuché. Esa tarde, cuando ellos salieron de nuevo, decidí revisar la puerta sellada de la cocina. Había algo detrás. Podía sentirlo. Me armé con un desarmador y empecé a sacar los clavos oxidados. Me tomó casi 1 hora. Cuando por fin la puerta cedió, un olor frío, antiguo, se escapó de golpe, como si abriera un cuarto que llevaba demasiado tiempo sin aire. Dentro no había muebles, solo un pequeño cuarto vacío. Y en la pared del fondo, con letras torcidas y temblorosas, había un nombre escrito decenas de veces: Ariadna, Ariadna, Ariadna. Al centro de la habitación, sobre el suelo, había una mancha circular, oscura como quemaduras. Me arrodillé para verla de cerca. Y ahí fue cuando escuché algo que nunca voy a olvidar. Una respiración suave, infantil, justo detrás de mí. Me di la vuelta despacio y vi algo asomándose desde el pasillo. Un rostro pequeño, pálido, con ojos tan oscuros que no tenían brillo. Solo estaba ahí, mirándome. Di un grito y cerré la puerta de golpe. No quise volver a abrirla. Esa fue la noche en que todo pasó. Mis papás llegaron tarde. Yo ya estaba encerrado en mi cuarto, temblando. Les conté lo del cuarto, lo del rostro, todo.
Pensé que no me creerían, pero al verme tan alterado, decidieron empacar lo necesario para dormir esa noche en casa de mi tía. Mientras preparábamos las cosas, las campanas del techo empezaron a sonar con violencia. Ding, 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 ding. Era como si algo se moviera sobre el tejado. Mi papá sacó una linterna y salió al patio. ¿Quién anda ahí?, gritó. Yo me quedé junto a la puerta, mirando desde adentro. Las campanas no dejaban de sonar. Entonces, algo cayó del techo. Un objeto pequeño, redondo. Era una campanita, la misma del closet. Mi papá la recogió, la miró y me gritó desde afuera. ¿Y esto? ¿Por qué está aquí? No alcanzó a terminar la frase. Del techo, justo arriba de él, salió una mano pequeña, delgada, huesuda, que se aferró al borde como si quisiera bajar. Mi papá retrocedió, horrorizado, y entonces la vi. Una figura infantil, descendiendo por la pared como si no pesara nada. Su cabello, mojado, largo, su vestido blanco empapado, y en su cuello un cordón rojo, como el listón de la caja. Cuando tocó el suelo, levantó la cabeza. Tenía los ojos completamente negros. Y habló con esa misma voz que había escuchado tantas noches. Me quedé sola. Mi mamá gritó. Yo quise correr, pero la niña estaba entre nosotros y la salida. La campana de su cuello sonó una vez. Ding. Todas las del techo respondieron al mismo tiempo. Ding, 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 ding. La casa vibró. Las luces parpadearon y por un instante todo se volvió negro. Cuando desperté, ya no estaba dentro. Estaba en el patio. Mi papá sacudiéndome desesperado. Mi mamá llorando. La puerta de la casa estaba cerrada desde adentro. Y aunque intentamos entrar, la casa ya no nos dejó. Porque mientras intentábamos abrirla, escuchamos algo del otro lado, pasos pequeños y una risa suave. Nos fuimos esa noche con lo puesto. La casa quedó abandonada otra vez. Nunca volvió a rentarse. A veces, cuando paso por San Cristóbal, trato de evitar esa calle, pero hace unos meses tuve que ir por trabajo y sin querer tomé la ruta equivocada. Pasé justo frente a la casa. Las campanas estaban ahí todavía, oxidadas, quietas. Pero cuando el viento sopló, una sola campana sonó. Una pequeña, una que reconocí de inmediato. Y entonces escuché esa misma vocecita infantil, como un susurro que viajó directo hacia mí. Aún falta que me devuelvas algo. No pude dormir por días. Y desde entonces, algunas noches, cuando todo está silencioso, escucho una campanita sonar en mi apartamento. Una que no tengo. Una que no debería existir aquí. Creo que ella me siguió. Creo que quiere recuperar lo que estaba en esa caja, pero no sé qué pasará cuando lo haga. Todos hemos sentido alguna vez que alguien nos observa. Pero, ¿qué pasa cuando descubres que esa sensación siempre estuvo justificada?
Esta es la historia de una habitación que, por más vacía que pareciera, siempre escondió algo o a alguien. Mi nombre es Esteban. Tengo 42 años. Y lo que voy a contar ocurrió hace poco más de una década, en el año 2012, cuando tenía 30. Siempre fui escéptico. Para mí, lo paranormal no era más que historias mal contadas o exageraciones. Eso cambió por completo cuando renté una casa en la colonia San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México. Era una casa vieja, de estilo colonial, que llevaba más de 6 años vacía. Y hoy entiendo por qué cuento esto. Porque desde hace 2 meses he vuelto a escuchar cosas por las noches, sonidos que creí haber dejado atrás, y tengo miedo de que lo que viví en esa casa no terminó conmigo. La encontré, por casualidad, un anuncio pegado afuera de una panadería. Casa en renta, económica, amplia, recién remodelada. Llamé sin pensarlo demasiado. La dueña, una mujer de unos 60 años, llamada doña Lidia, me pidió vernos esa misma tarde. Recuerdo perfectamente el primer día que llegué. El clima estaba nublado, como si fuera a llover, y el aire tenía ese olor a tierra mojada que siempre me ha gustado. La fachada de la casa era simple, con pintura beige desgastada y una ventana grande que daba a la calle. Pero hubo algo que me llamó la atención. Desde el primer momento, la puerta principal tenía 3 cerrojos. No 1, 3. Pensé que quizá la colonia se ponía peligrosa por las noches. Doña Lidia llegó unos minutos después. Era una mujer amable, pero tenía una forma de hablar pausada, como si pensara cada palabra antes de decirla. Me mostró la sala, el comedor, la cocina y los 2 cuartos del fondo. La casa estaba completamente vacía, pero desde el inicio sentí que hay vacíos que pesan. Cuando llegamos al último cuarto, doña Lidia hizo algo extraño. Puso una mano en el marco de la puerta y no entró. Este es el cuarto principal, dijo. Tiene vista al patio, pero si no piensa usarlo, mejor manténgalo cerrado. ¿Por qué?, pregunté. Ella bajó la mirada. A veces, en las noches, el viento hace ruidos raros ahí. Nada más. En ese momento, no lo cuestioné. Me urgía mudarme, porque mi anterior renta iba a subir, y la casa quedaba cerca de donde trabajaba. Firmé el contrato esa misma tarde. Los primeros 3 días fueron tranquilos. De hecho, demasiado tranquilos. La casa tenía un silencio raro, como si fuese más grande por dentro de lo que aparentaba por fuera. Un silencio hueco. Solo había algo que me ponía incómodo por las noches. Cuando el viento soplaba, el cuarto principal hacía un ruido como de madera, gimiendo constante, que se filtraba por debajo de la puerta cerrada. Me decía a mí mismo que era normal, que las casas viejas suenan así, pero ese sonido no era como los de una puerta moviéndose. Era diferente, era intencional. Al cuarto día, decidí abrir la puerta para revisar. El olor dentro era distinto al resto de la casa.
No era humedad, era un olor tenue, como a perfume antiguo, a flores marchitas. Me asomé al closet y encontré algo que la dueña había dejado atrás. Una pequeña hoja de papel doblada. Cuando la abrí, decía: cerrar siempre, no verlo. No entendí nada. Lo arrugué y lo tiré. Ahí fue cuando debí irme, pero no lo hice. La primera noche en la que algo pasó de verdad fue un viernes. Me había dormido tarde, como a la 1 de la madrugada. Afuera llovía fuerte, y el sonido del agua me ayudó a quedarme dormido rápido. No sé a qué hora exacta me desperté. Solo recuerdo haber abierto los ojos, porque escuché un ruido seco, como algo cayendo al suelo. Doc, pensé que quizá era una rama o algo que el viento había tirado en el patio. Me levanté descalzo, con el piso helado, y fui hacia la cocina para asomarme por la ventana. El patio estaba vacío. Mientras regresaba a mi cuarto, escuché otro sonido. Esta vez, un golpe más fuerte. Toc, toc. Venía del cuarto principal. Me quedé paralizado. El corazón me latía en el cuello. Me acerqué despacio, casi conteniendo la respiración. El sonido continuó. No era un golpe de madera o de objeto. Era como si alguien tocara el suelo con los nudillos. Me incliné y pegué la oreja a la puerta. Silencio. Unos segundos después, escuché claramente una respiración suave, infantil, pequeña. Me alejé de golpe. Esa noche dormí en la sala, con las luces encendidas. El día siguiente, intenté actuar normal. Salí a trabajar. Regresé tarde. Cené y me acosté viendo televisión para distraerme. Pero como a las 2 de la mañana, me despertó un sonido que no venía del cuarto principal esta vez. Venía del ventanal de la sala. Era como si alguien arrastrara los dedos sobre el vidrio. Un sonido áspero, lento. Me levanté en silencio. El aire estaba helado. No se escuchaba ni un coche afuera, ni un perro, ni nada. Me acerqué al ventanal. La cortina estaba cerrada. El sonido seguía. Y entonces lo vi. La sombra, una sombra pequeña, como la de un niño, se proyectaba contra la cortina desde afuera. Pero la luz del poste de la esquina no daba lo suficiente para formar esa sombra. Y además, esa cosa se movía. La sombra pegó la mano a la cortina. Una silueta infantil. Yo retrocedí. La sombra subió la mano, dejó la huella y se fue corriendo hacia un lado. No escuché pasos, no escuché nada. Solo supe que se había movido. No dormí el resto de la noche. Al día siguiente, busqué a doña Lidia. Le dije que necesitaba hablar con ella, que algo extraño estaba pasando. Ella suspiró y me pidió que entrara. Mire, Esteban, me dijo mientras preparaba café. Yo no quería rentarle esa casa, pero usted parecía buena persona y pensé que quizá usted no iba a sentir nada. ¿Sentir qué?, pregunté. Ella me miró fijo. El último inquilino dejó algo ahí, algo que no quiso llevarse.
La frase se me clavó en la cabeza. ¿Qué dejó? Insistí. Ella tembló un poco. Una presencia. Sentí que el piso se movía debajo de mí. ¿Murió alguien ahí? Pregunté, casi en susurro. No, pero desapareció. Respondió sin dudar. Un muchacho de su edad. Me contó que el último inquilino, llamado Víctor, había vivido ahí solo unos meses antes de desaparecer sin dejar rastro. La policía investigó, pero no encontraron nada, ni señales de violencia, ni notas, ni testigos. La dueña bajó la voz, pero yo escuchaba cosas desde afuera, golpes, pasos y su voz, pero no era él. Mi piel se erizó. ¿Y el cuarto principal? Pregunté. El rostro de doña Lidia se contrajo en miedo puro. Ahí fue donde lo vieron por última vez. Las ventanas estaban cerradas desde adentro, pero él no estaba. No supe qué decir. Ella me tomó la mano y dijo, si empieza a escucharlo, no lo abra. Pase lo que pase, no abra esa puerta. Regresé a la casa con un peso enorme en el pecho. Pensé en irme, pero no tenía dinero para otro depósito. Así que me obligué a aguantar un poco más. Esa noche me encerré en mi cuarto, pero como a las 3 de la mañana escuché algo que no esperaba escuchar nunca. Una voz justo detrás de la puerta del cuarto principal. Una voz masculina, joven, cansada. ¿Quién está ahí? Me quedé sin aire. Ábreme, por favor. Golpeó la puerta, suave, 3 veces. ¿Hay alguien? ¿Me escucha? No quiero estar aquí. La voz se quebraba, como si la persona estuviera llorando. Mis piernas temblaron. Quise hablar, pero la voz volvió a sonar, desesperada. Por favor, abre. No puedo salir. Era imposible. No podía ser un vivo. Ese cuarto estaba vacío. No había forma de entrar ni salir. Si estaba cerrado, me tapé los oídos. Pero la voz se escuchaba por dentro de mi cabeza. Ábreme. Llévame contigo. Y cuando pensé que ya no podía ser peor, la puerta principal de la casa se abrió sola. Un golpe seco. El aire frío entró de golpe. La voz detrás de la puerta principal cambió. Se volvió grave, más profunda, más inhumana. No te vayas. Ese fue el momento exacto en el que supe que algo quería que yo me quedara ahí para siempre. Después de eso, me quedé paralizado en mi cama. No sé cuándo me dormí, pero amanecí sudando frío, con la sensación de que alguien había estado parado al lado de mí toda la noche. Ese día, tomé una decisión. Iba a cerrar el cuarto principal con clavos. Fui a comprar herramientas. Regresé con un martillo, clavos gruesos y tablones. Pero cuando entré al cuarto principal para comenzar, el closet estaba abierto. Yo lo había dejado cerrado. Estoy seguro, dentro del closet había una caja pequeña de madera vieja. La abrí. Adentro había una libreta, una fotografía y una cadena rota. En la fotografía
aparecía un joven de unos 28 años, con el nombre Víctor escrito al reverso. Abrí la libreta. La primera página tenía un solo mensaje. No estoy solo aquí. Pasé el dedo por las hojas. Estaban llenas de frases desconectadas, como si las hubiera escrito a prisa. No duerme. Se mueve en las paredes. Me observa desde el closet. Golpea el piso cuando quiere salir. No abrir, no abrir, no abrir. Y la última página tenía una frase que casi me hizo vomitar de miedo. Si alguien encuentra esto, por favor no abra cuando yo toque. Sentí que la sangre se me helaba. Ese hombre, Víctor, sabía que algo había tomado su voz. Quizá lo atrapó mientras él estaba vivo. Quizá todavía lo tenía. Decidí largarme de esa casa esa misma noche. No me importaba perder mi dinero. No me importaba nada. Empaqué mis cosas como pude. Tiré la libreta, la foto, la cadena. Cerré todo con llave y esperé a que amaneciera. Pero el amanecer no llegó para mí, porque esa noche todo empeoró. Como a las 2:30 de la mañana, mientras yo guardaba mis cosas, todas las luces de la casa se apagaron al mismo tiempo. Quedé en completa oscuridad y entonces lo escuché. No en el cuarto principal, no en el ventanal, sino en el pasillo. Pasos lentos, arrastrados y una respiración ronca. No te vayas. La voz era exactamente la de un hombre agonizando. No me dejes. Aquí yo retrocedí lentamente hasta llegar a la sala. La silueta apareció al fondo del pasillo. Una figura alta, delgada, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si el cuello estuviera roto, y los brazos. Dio un paso y después otro. Temblé entero. Ayúdame, dijo con una voz que ya no era humana. De pronto, todas las puertas de la casa se azotaron. El aire se volvió pesado, como si la casa respirara conmigo. La figura dio un último paso y desapareció. No caminó, no se fue, simplemente dejó de estar ahí. Yo salí corriendo hacia la entrada, pero la puerta estaba atorada. No pude abrirla. Detrás de mí escuché un golpe y vi que algo se arrastraba por el pasillo, como si algo intentara salir del cuarto principal, pero no tuviera forma definida. Un cuerpo sin huesos, una masa oscura, torcida, que empujaba la puerta desde adentro. Golpeó la madera. Con cada golpe, la puerta se abombaba. En un momento, vi una mano o algo parecido. Dedos largos, demasiado largos, arañaron la madera, dejando surcos profundos. Yo grité, golpeé la puerta principal con toda mi fuerza y entonces alguien la abrió desde afuera. Un vecino, un señor que vivía casi enfrente y que había escuchado mis gritos. Salí de la casa sin voltear atrás. El vecino entró con una linterna, pero no encontró nada. Nada, ni golpes en la puerta, ni arañazos, ni ruidos. La casa estaba en silencio, como si nunca
hubiera pasado nada. Al día siguiente, con la luz del sol, regresé por mis cosas acompañado de 2 personas. El cuarto principal estaba intacto. No había golpes, ni surcos, ni marcas, como si la casa hubiera borrado todo, como si no quisiera que nadie creyera lo que vi. Dejé la llave sobre la mesa de la cocina y me fui. Un mes después, supe que la casa fue vendida rápidamente. La remodelaron, quitaron puertas, tiraron paredes, cambiaron pisos. Intentaron borrar el pasado, pero anoche, mientras intentaba dormir en mi actual departamento, escuché algo, un golpe suave. Toc. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero volvió a sonar. Toc, toc. Y entonces, una voz joven, casi al borde del llanto. ¿Quién está ahí? La misma frase, la misma voz. Creo que lo que había en esa casa no estaba atrapado en ese lugar. Estaba atrapado en él. Y él, por alguna razón, me siguió. En muchas casas hay pasillos largos, oscuros y helados. Pero este tenía una regla: jamás mirar hacia atrás. Un suscriptor rompió esa regla una noche, y lo que vio lo persigue hasta hoy. Tú estás a punto de escuchar, porque ese pasillo nunca perdonaba a quien volteaba. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ernesto. Tengo 34 años. Y lo que voy a contarles ocurrió hace apenas 2 años, en 2023. Aunque a veces siento que cada detalle sigue tan vivo como si hubiera ocurrido ayer. No pretendo convencer a nadie de nada. Solo necesito sacarlo de mi mente. Tal vez así pueda dormir una noche completa, cosa que no hago desde entonces. Esto sucedió en una casa que renté en el Callejón San Andrés, en el centro histórico de la ciudad de Puebla. Una casa que, por lo que descubrí demasiado tarde, tenía una historia que nadie quiso decirme. El 1 de marzo de 2023, llegué a esa casa justo al anochecer. Había estado buscando un sitio donde vivir solo, algo tranquilo, sin mucho movimiento, ya que acababa de terminar una relación de 5 años y necesitaba silencio. Esa casa lo tenía. Silencio. Tal vez demasiado. Era antigua, con muros gruesos que mantenían el interior más frío de lo normal. La puerta principal era de madera vieja, pesada, y cada vez que la abrías rechinaba con un sonido que se quedaba vibrando varios segundos en el aire. Recuerdo perfectamente el olor a humedad guardada, a encierro, pero también a algo más, como a flores marchitas. Un aroma tenue que venía y se iba sin razón. El dueño, un señor ya mayor de apellido Castillo, me entregó las llaves rápido, casi sin querer entrar a la casa. No te recomiendo usar el cuarto del fondo, me dijo, mientras se acomodaba una bufanda gris. Tiene goteras y está muy frío. La forma en que lo dijo me llamó la atención. No era un consejo. Fue más como una advertencia disfrazada, pero no dije nada. Solo quería un techo y un lugar donde pensar. La primera semana fue normal.
Oh, eso creí. La rutina era simple. Llegaba del trabajo, calentaba algo para cenar, me duchaba y veía videos antes de dormir. Nada fuera de lo común, pero desde la primera noche hubo detalles que ahora entiendo que no debí haber ignorado. En el callejón vivían varias familias. Podías oír gente, perros, tráfico lejano, pero en la casa no se oía nada. Era como si absorbiera los sonidos. Incluso mis pasos sonaban apagados, como si caminara sobre tierra y no sobre piso de loseta. Por más que cerraba puertas y ventanas, el frío seguía entrando, especialmente desde el pasillo que llevaba al cuarto del fondo, ese que el dueño me dijo que no usara. Era un frío distinto. No molestaba la piel, sino la espalda. El aroma a flores marchitas comenzó a hacerse más intenso. A veces aparecía en la sala, a veces en la cocina, pero la mayoría de las veces salía del pasillo del fondo, como si algo allí se estuviera pudriendo en silencio. El pasillo que iba al fondo de la casa era estrecho y oscuro. La lámpara del techo parpadeaba cada vez que la encendía, sin importar cuántas veces cambiara los focos. Una noche, una semana después de mudarme, escuché un ruido metálico en ese pasillo, como si algo hubiera caído al piso. Tomé una linterna y fui a ver. La puerta del cuarto del fondo estaba un poco abierta. No la había tocado desde que me mudé, pero ahí estaba, abierta. Empujé la puerta lentamente. El olor a humedad y flores muertas era tan intenso que tuve que taparme la nariz. No había nada en el piso, ningún objeto que explicara el ruido, pero al iluminar la esquina del cuarto, vi algo que no había notado antes. Una silla mecedora de madera vieja, con un cojín descolorido. Y lo peor no fue verla, sino darme cuenta de que se estaba moviendo muy despacio, como si alguien acabara de levantarse de ella. Me quedé congelado, tanto que la linterna me temblaba en la mano. Cuando por fin pude reaccionar, cerré la puerta de golpe y me fui al cuarto principal. Esa noche no dormí. Todo cambió el 15 de marzo, exactamente 2 semanas después de mudarme. Esa noche me despertó un sonido que no pertenecía a la casa. Un murmullo suave, casi imperceptible, como si alguien hablara muy bajito desde el pasillo. Pensé que estaba soñando, pero luego escuché claramente una frase. ¿Por qué lo dejaste? Me incorporé de golpe. Era una voz femenina, muy cerca. Me quedé sentado en la cama, con el corazón latiendo en los oídos. Entonces lo escuché otra vez. ¿Por qué lo dejaste solo? La voz venía del pasillo, del fondo. Tomé mi celular para usar la linterna, pero la pantalla no encendía. La batería estaba al 90% cuando me dormí. Caminé hacia la puerta de mi cuarto. Cada paso se sentía más pesado, como si el aire se espesara alrededor. Cuando llegué al pasillo, la lámpara del techo estaba encendida, pero la luz era rojiza, como si estuviera fallando, y ahí lo escuché. La silla mecedora crujía, subía y bajaba,
como impulsada por alguien invisible. Y sobre ella, no sé cómo describirlo, sin sentir que me falta el aire otra vez. Había una silueta, oscura, encorvada. No era sólida. Era como humo denso con forma humana. Una mujer. Eso creo. La figura tenía la cabeza inclinada hacia un lado, como si no tuviera fuerza en el cuello. Y el olor, ese olor a flores marchitas, era tan fuerte que sentí náuseas. La figura me habló sin moverse. Tú también lo dejaste solo. Ese fue el momento en el que supe que esa cosa sabía todo de mí. Sabía lo de mi relación. Sabía lo de mi ex. Sabía cosas que nadie más sabía. Corrí hacia la entrada, pero la puerta no abría. Estaba como sellada. Escuché pasos detrás de mí, pasos arrastrados por el piso, y luego una respiración justo en mi nuca. Sentí un aliento frío, húmedo, como si alguien estuviera pegado a mí. No te vayas, susurró la voz. Quédate conmigo. No sé cómo lo hice, pero logré girar la cerradura. La puerta cedió y salí corriendo hacia la calle. Dormí en el carro esa noche. No regresé hasta la mañana siguiente, acompañado de un amigo. Mi amigo no quiso entrar. Dijo que la casa pesaba, que se sentía cargada. Yo fui directo al cuarto del fondo. La silla mecedora estaba detenida, pero el cojín estaba hundido, como si alguien se hubiera sentado ahí toda la noche. Ese mismo día, enfrenté al dueño. Al principio no quería decir nada, pero cuando vio mi expresión, suspiró y se sentó. Lo que me contó me persigue hasta hoy. En esa casa vivió una mujer llamada Ángela. Hace como 20 años. Vivía sola, con su hijo pequeño. El niño enfermó y nadie sabe exactamente cómo ocurrió, pero murió una tarde mientras ella dormía. Cuando Ángela despertó y vio el cuerpo sin vida, perdió la razón. La encontraron meciéndose en la misma silla, hablándole al niño, como si aún estuviera vivo. Decía que él seguía ahí, me dijo el dueño, que le hablaba, que le pedía que no lo dejara solo. Un mes después, Ángela se quitó la vida en ese cuarto. La silla era la única cosa que nadie quiso mover. La policía la dejó allí, porque decían que cada vez que intentaban sacarla, alguien se desmayaba o vomitaba. Pero lo peor no fue eso. El dueño me contó que todas las personas que habían vivido ahí después terminaban huyendo, porque Ángela seguía buscando compañía, seguía pidiendo lo mismo. No lo dejes solo. Sentí un escalofrío que me subió desde los pies hasta la nuca. Esa misma tarde saqué mis cosas y las metí al carro como pude. No quería pasar ni un minuto más en esa casa. Pero cuando estaba cerrando la cajuela, escuché algo, un golpe. Provenía del interior de la casa, uno duro, seco, como una mecedora golpeando la pared. Me congelé. Luego escuché el segundo golpe y el tercero. Y entonces la voz, clarísima, justo detrás de la puerta principal. No lo dejes solo. Pero no era la voz de una mujer.
Era la voz de un niño, un susurro suave, pequeño, triste, como si estuviera llorando. Mi sangre se heló. Sin pensarlo 2 veces, subí al carro y aceleré. No miré por el retrovisor. No quería ver nada en las ventanas. Desde ese día, no he vuelto a ese callejón, ni quiero hacerlo. Pero hay algo que todavía me inquieta, y es la razón por la que envié esta historia a tu canal, esperando que alguien pueda explicarlo. Desde que dejé esa casa, a veces, cuando estoy solo en mi departamento, siento que alguien se sienta en mi cama. No veo nada, pero el colchón se hunde suavemente, como el peso de un niño. Y justo antes de dormir, he comenzado a escuchar una frase que se repite cada noche, cerca de mi oído. No me dejes solo. Hay casas que parecen abandonadas, pero no están solas. Esta historia llegó de alguien que cometió un error. Entrar en una casa que llevaba demasiado tiempo esperando visitantes. Y una vez que entras, no siempre puedes irte con todo lo que trajiste. Fue un viernes, el 10 de enero de 2020, cuando me mudé a una casa antigua en la colonia San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México. El lugar me lo consiguió un conocido de mi trabajo. Era barato, demasiado barato para esa zona, y desde que la vi algo no terminó de convencerme. Pero me urgía salirme del departamento donde vivía con mi ex. Al llegar, lo primero que noté fue la fachada, gris, descascarada, como si nadie la hubiera pintado en décadas. Las ventanas tenían cortinas gruesas que no dejaban ver el interior, y en la puerta había una aldaba de metal con forma de mano, una mano que parecía sostener algo invisible. El casero, un señor delgado de unos 60 años llamado Don Jorge, me entregó las llaves sin dejar de mirar el interior de la casa, como si tuviera prisa por irse. La casa es vieja, joven, me dijo antes de despedirse. Pero si escucha ruidos o ve cosas raras, no les haga caso. Estas paredes guardan ecos de otros tiempos. Lo dijo tan natural, tan convencido, que me quedé paralizado unos segundos, tratando de entender si estaba bromeando. Pero ya se había ido. El interior era más sombrío de lo que había imaginado. Había un olor a madera vieja, a ropa guardada por años, pero también a algo más tenue, como a perfume antiguo. En la sala encontré lo que más me llamó la atención. Todos los espejos estaban cubiertos con telas oscuras. Había uno grande frente a la puerta, uno en el pasillo y otro en el comedor, todos cubiertos. Pensé que quizá era para protegerlos del polvo, pero cuando intenté destapar el espejo de la sala, sentí un escalofrío tan fuerte que la piel se me erizó del cuello a los brazos. No sé explicarlo. No era miedo. Era como si algo me dijera no lo hagas. Así que dejé la tela puesta. Las primeras noches dormí mal, no por sonidos, sino por la ausencia de ellos. Era extraño.
No se escuchaban coches, perros, gente, nada, pero había algo peor. A veces despertaba con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. No abría los ojos, solo sentía presencia. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché claramente 3 golpes en la pared del pasillo. 3 golpes secos. Tac, tac, tac. Me levanté y salí con el celular en la mano para iluminar. El pasillo estaba vacío, pero el espejo del pasillo, la tela estaba en el piso. Pensé que quizá la había colocado mal, pero cuando me acerqué para volver a colgarla, sentí algo que nunca voy a olvidar. El espejo estaba frío, frío como el hielo. Pero no solo eso. Vi mi reflejo y detrás de mí había alguien más. Solo una silueta, alta, muy delgada. Me giré de inmediato. No había nadie. Cuando volví a mirar el espejo, la silueta ya no estaba. Volví a cubrirlo, temblando. El 23 de enero, casi 2 semanas después de mudarme, ocurrió algo que marcó el inicio de todo. Esa noche llovía, una lluvia fina, persistente, que parecía arrastrarse por las paredes. Estaba viendo videos cuando escuché un sonido proveniente de la sala, como el tic-tac de un reloj. Lo extraño era que yo no tenía reloj y la casa tampoco mostraba tener uno. Fui a la sala, alumbrando con el celular, y el sonido venía del espejo cubierto. Me quedé quieto. El sonido se aceleró, como si alguien detrás del espejo estuviera tocando con los dedos. Tac, 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 tac. Me acerqué lentamente y en cuanto estuve a 1 metro, el sonido paró completamente. El silencio volvió, denso, sofocante. Me quedé ahí en la oscuridad, respirando agitado, tratando de convencerme de que estaba sugestionado. Volví al cuarto. Esa noche soñé con una casa muy parecida a la mía, pero con todos los espejos descubiertos, y en ellos no me veía yo. El 3 de febrero, algo más extraño pasó. Me estaba arreglando para ir al trabajo cuando escuché un susurro detrás de mí. Un susurro claro, femenino. «No mires». Me quedé congelado. La voz venía del vestidor. Una puerta pequeña al lado del cuarto. La abrí lentamente, esperando encontrar algo, cualquier cosa, pero no había nada, salvo bolsas que aún no había desempacado. Volví a cerrar la puerta y entonces lo escuché una vez más. «No la despiertes». Sentí un escalofrío tan fuerte que perdí el aire. Esa voz no la estaba imaginando. Era real. Estaba a menos de 2 metros de mí. Esa noche dormí con la puerta del cuarto cerrada con llave. Una semana después, me atreví a preguntarle al casero sobre los espejos cubiertos. Me miró serio, como si hubiera esperado esa pregunta desde el primer día. «Joven, en esa casa murió una mujer hace más de 30 años», me dijo. «Una mujer llamada Elena. Vivía sola y cuentan que tenía la costumbre de hablar con los espejos». Me dio un sobre viejo, amarillento. Dentro había una foto, una casa
La misma casa donde yo vivía, pero con todos los espejos destapados, reflejando luz en el centro de la sala. Había una mujer de cabello negro y largo. Estaba parada frente al espejo más grande. Su figura era borrosa, como si estuviera moviéndose rápido al tomar la foto. ¿Y por qué murieron?, pregunté. El casero suspiró. Dicen que un día dejó de comer, de dormir. Solo se quedaba viendo los espejos, como si esperara que alguien saliera de ellos. Cuando la encontraron, ya estaba muerta, con todos los espejos cubiertos. Y en el espejo de la sala había algo escrito con las uñas. Lo que dijo me dejó helado. ¿Qué decía? Don Jorge me miró con un gesto cansado. No la despiertes. No supe qué responder, porque esa frase era la que yo había escuchado en mi habitación. La noche del 18 de febrero es la que cambió todo. Eran las 2:47 de la madrugada, cuando un estruendo me despertó. Parecía como si un mueble hubiera caído en la sala. Me levanté y caminé hacia el pasillo. La casa estaba completamente oscura, pero el olor a perfume antiguo era tan intenso que parecía recién rociado. Al llegar a la sala, vi algo que me dejó sin aliento. Las telas de los espejos estaban en el piso. Todas. Los 3 espejos estaban descubiertos, y en el espejo más grande había algo escrito con una especie de líquido oscuro, casi negro. Me acerqué lentamente, con el corazón golpeándome el pecho. El mensaje decía: ya despertó. Una corriente helada recorrió toda la casa. Las luces comenzaron a parpadear y de pronto una silueta apareció en el reflejo, detrás de mí, justo detrás. Era la misma silueta delgada y alargada que había visto la primera semana, pero ahora se movía lentamente, acercándose, como si quisiera tocarme el hombro. Giré tan rápido que casi caí al piso, pero no había nadie. Cuando volví a mirar el espejo, la figura estaba más cerca, mucho más. Su rostro era una mancha oscura, sin ojos, sin boca, sin rasgos, pero supe que me miraba. Lo supe porque sentí su respiración detrás de mi oreja. Una respiración fría, húmeda. No recuerdo cómo corrí a mi cuarto. Solo sé que cerré la puerta y recargué una silla contra ella. Y entonces tocaron 3 golpes suaves. Tac, tac, tac. No la despiertes, susurró la voz. Ya despertó. No dormí nada. A la mañana siguiente decidí irme. Ya no me importaba perder el depósito, ni mis muebles, ni nada. Pero la casa no quería dejarme ir. Cuando quise abrir la puerta principal, la llave no giraba. Se atoraba como si algo la empujara desde el otro lado. Tratando de mantener la calma, fui por mis cosas. Pero cuando entré a la habitación, sentí algo que me paralizó. Había alguien sentado en la cama. No lo vi directamente. Lo vi en el espejo del vestidor. Una figura sentada, encorvada, mirándome fijamente a través del reflejo. Pero en la cama no había nada, solo el hundimiento en el colchón.
como si un cuerpo invisible estuviera ahí. Di un paso atrás, temblando. El espejo empezó a empañarse, como si alguien respirara sobre él desde adentro. Una frase comenzó a dibujarse lentamente en el vaho. No te vayas. Los focos explotaron. Las puertas comenzaron a vibrar y la silueta del espejo levantó la cabeza de golpe y se puso de pie. No sé de dónde saqué la fuerza, pero corrí hacia la cocina. Tomé un cuchillo y empecé a golpear la puerta principal hasta que cedió. Salí al jardín delantero y me alejé sin voltear. Mientras corría, escuché claramente un alarido desde la sala, un grito de mujer, de odio, de dolor. No regresé jamás. Pasé meses sin poder dormir, con las luces apagadas. Tiré toda mi ropa, mis muebles, todo lo que había tenido en esa casa. Sentía que algo se había pegado a mí. Y aunque ya no vivo ahí, hay algo que me atormenta. Hace 2 semanas fui a visitar a un amigo que vive cerca de esa colonia. Decidí caminar, por curiosidad, solo para ver si seguía la casa. Llegué a la calle y ahí estaba, la fachada pintada de nuevo, ventanas nuevas, cortinas limpias. Pero había un detalle que me dejó sin aliento. Los espejos de la sala ya no tenían telas. Vi a través de la ventana. Vi mi reflejo y detrás de mí vi la misma silueta alta y delgada del primer día, inmóvil, mirándome. Salí corriendo. Desde ese día, todos los espejos de mi departamento están cubiertos. No importa la hora, no importa la luz, porque cada vez que olvido cubrir uno por accidente, veo esa silueta detrás de mí, cada vez más cerca, como si estuviera esperando el momento en que yo me quede dormido para despertarla del todo.